Bienvenidas a todas de nuevo a mi pequeño canal de YouTube. Yo soy Cintia y en el vídeo de hoy os quiero hablar de las 5 lecturas que más me han gustado este otoño. Antes de empezar el vídeo, grabé un vídeo sobre las lecturas de otoño, o sea, todo lo que había leído este otoño, que sé que aún no ha acabado el otoño porque aún queda todo el mes de diciembre, pero a ver, que las hojas de los árboles ya han caído, los árboles están peladísimos, así que oficialmente ha empezado el invierno, que la semana que viene ya es diciembre y en nada es Navidad, así que para mí ya ha acabado el otoño, lo siento. Y se me hizo tan extenso que decidí hacer solo una selección de las 5 lecturas que más me hayan gustado. Lecturas que más me han gustado este otoño. La primera de la que os quiero hablar es La creación del patriarcado, de Gerda Lerner. Resumiéndolo muchísimo, yo creo que es un ensayo que se basa básicamente en revisar la historia de la humanidad con perspectiva de género, revisar todos los mitos que nos han contado siempre desde una perspectiva masculina, como ya anuncié en el vídeo anterior, que lo podéis ver si no lo habéis visto. Gerda Lerner pasó 10 años estudiando toda la historia tal y como nos la han contado para dar con el inicio de la subordinación de la mujer al hombre. Descubre y argumenta que quizás esa subordinación fue fruto, sin querer, de la división sexual del trabajo. Hay otras pensadoras que defienden esta idea y hay quienes no. No he buscado mucho más sobre este tema, pero yo hoy solo os voy a contar la creación del patriarcado, ¿vale? Se dio sin querer, como he dicho, porque surgió como una necesidad de perpetuar la especie humana, de garantizar su supervivencia. Todo esto que surgió sin querer acabó trascendiendo la cotidianidad y se pasó a buscar una respuesta trascendental, una explicación metafísica a por qué la mujer era inferior al hombre. Antes de llegar a las religiones monoteístas, que fueron las que se encargaron de sistematizar esa opresión de un género al otro, en este caso de género masculino al género femenino, Gerda Lerner explica el funcionamiento de las sociedades mesopotámica y asiria, entre otras. Analiza sus leyes, cómo estaba considerada la mujer en esa época, etc. Uno de los argumentos más fuertes y en los que más hincapié hace es que el patriarcado es fruto, es hijo, es el resultado de la creación de la propiedad privada. Porque en ese momento la mujer pasó a ser un objeto más del hombre. Y ahí entran las cuestiones de la esclavitud, y de la prostitución y más cosas que ella explica muy bien, pero no voy a desarrollar porque estaríamos aquí hablando horas y no es plan tampoco. Yo solo os quería acercar un poquito a su obra para que os llame la atención y la leáis, que yo creo que es fundamental. Y no porque tenga la verdad absoluta o porque crea que tenga razón en todo lo que dice, sino porque trata básicamente de eso, de cuestionarse las cosas, plantearse si es verdad lo que nos han contado y mirar la historia con ojos de mujer, que eso es fundamental, chicas. O sea, que todo lo que sabemos es porque nos lo ha contado un hombre. Entonces, ¿qué ha pasado con las mujeres en la historia? ¿Es que no han hecho nada importante? Sí, pero las mujeres que han pasado a la historia, como bien dice Gerda Lerner, es porque han hecho cosas que han sido consideradas importantes por los hombres. Yo ya dije, repito y lo voy a seguir diciendo que este libro da para muchísimo de lo que hablar, tanto como para debates como para desarrollar una tesis sobre el libro en sí. Hay muchísima información, lo podéis leer poco a poco. Yo estuve leyendo un capítulo al día y lo combinaba con otras lecturas, pero lo dicho, a mí me parece un libro del que se habla muy poco y que me parece importantísimo, al menos para plantearse las cosas. Y el segundo libro del que os quiero hablar es una antología poética de Emily Dickinson. Yo cogí una bilingüe de la edición de Alianza. A ver, mi relación con la poesía está ahí y tenemos una relación un poco tóxica. Porque yo apenas leo poesía. Con 17 años sí que leía bastante más, pero leía poetuiteras y esto que... autoras canónicas, lo que me pasa es que siento que me pierdo muchísima información y a mí me gusta que me lo expliquen. O sea, yo disfruto muchísimo leyendo poesía en clase, que una profesora me explique lo que quiere decir un poema. Lo disfruto, pero leer sola poesía es algo que no me suele gustar. Y con Emily Dickinson he disfrutado muchísimo, muchísimo. O sea,
Ya he dicho, casi no leo poesía, entonces no tengo mucho con qué compararla, pero como tengo intención de leer más, yo voy a dejar hoy por aquí que creo que va a ser de mis autoras favoritas. Me ha encantado. Voy a leer un fragmento en vez de hablar del libro porque yo no sé, es un libro de poesía y la poesía la tienes que sentir más que explicar de qué va este libro. Me parece un poco extraño, así que os leo uno de los poemas que más me han gustado, que es de la página 93 y como título tenía 280. No sé muy bien a qué se refiere esto. Sentí un funeral en el cerebro, acompañantes que iban y venían, pasos, pasos tan sonoros que era como si taladraran el sentido. Y cuando ya todos estuvieron sentados, la ceremonia, como un tambor, sonaba y sonaba hasta que me pareció que la mente se entumecía. Oí entonces cómo levantaban la caja y el crujido que atravesaba mi alma, con esas botas de plomo otra vez. Luego el espacio comenzó a tocar a muerto. Y todos los cielos eran una campana, y la existencia era solo un oído. Y yo y el silencio, alguna raza extraña, náufraga, solitaria, aquí. Y luego a la razón se le partió una tabla, y yo caí y caí, hasta tocar un mundo, en el descenso, y llegué al final de todo conocimiento, entonces. Sé que lo ideal y lo que tendría que hacer ahora es analizar el poema, pero no me veo capacitada para hacerlo, creo que no debería hacerlo, porque para empezar yo no soy filóloga inglesa, yo no tengo un conocimiento exhaustivo de Emily Dickinson, apenas conozco su obra, solo he leído esta antología, entonces que puedo intuir algunas cosas, algunos significados o que es totalmente una interpretación que he hecho yo. Sí, pero creo que este vídeo no es para eso. Y eso, que yo no me veo con las facultades ni el derecho de hacerlo tampoco. Así que espero que os haya llamado la atención como a mí y que la leáis y que si la leéis me contéis qué os ha transmitido porque a mí de verdad que me ha encantado. El siguiente libro del que quiero hablaros es la novela del año. Gente normal, Normal People, de Sally Rooney. Es una autora irlandesa bastante conocida y ya os digo, creo que esta ha sido la novela más leída este año. Se lo he visto a un montón de personas y aún así llegué al libro sin apenas saber nada de él. Por eso no os cuento casi nada de los libros, porque a mí me gusta llegar a ellos sin apenas conocerlos, sin saber nada, sin decir, sorpréndeme. Por eso, no os quiero contar ni de qué va ni nada, pero sí que os tengo que decir un par de cosas que yo siento que tengo que decir y punto. Es el libro con el que más he llorado en toda mi vida. Y esto es así. ¿Y por qué? Porque es tan verosímil, es tan real, es tan poco extraordinario que yo podría ser cualquiera de los personajes. Y sé que es así porque con las personas con las que he hablado que lo han leído me han dicho exactamente lo mismo, que les llegó muchísimo el libro precisamente por esto de que es completamente un libro normal. No tiene un lenguaje literario dificilísimo, ni rebuscado, ni nada. Son conversaciones que podrías tener tú con tus amigas, con tu pareja, con quien sea. La historia. No hay nada de fantasía, es que no hay nada que esté rebuscado, es un retrato perfecto de la gente de mi generación, de yo qué sé, de la década de los 90-2000 quizás, más o menos, yo creo que sí, porque a lo mejor gente de 40 años lo lee y dice, pues a mí no me ha transmitido tanto. Yo te digo, para la gente de mi generación es un libro que nos representa muy bien. Y algo que me sorprendió muchísimo para bien es cómo consigue ese efecto del paso del tiempo tan rápido, de decir, madre mía, es que hace 2 días tenía 18 años y hoy estoy a punto de acabar la carrera. Pues eso pasa en el libro y yo creo que me lo he leído en el momento idóneo. Y ya estamos acabando. El cuarto libro del que os quiero hablar es Pelea de gallos de María Fernanda Ampuero. Madre mía, o sea, es corto pero intenso como el solo. Se puede leer perfectamente en una tarde, pero si se tiene el estómago para ello, porque las historias que cuenta son muy, muy crudas. Son relatos muy cortos
No es una historia con una trama, con un principio, un nudo y un desenlace, sino que son diferentes relatos independientes entre ellos, pero con un hilo conductor que es las agresiones que sufren las mujeres de diferentes maneras. El nombre se le da por el primer relato. No voy a contar ninguno, nada de ninguno, pero sí que la intención está muy clara de que dejemos de tener miedo a los muertos y empecemos a temer más a los vivos. Y esto está muy relacionado con el último libro que los leí la misma semana, que es Tranquilas, historias para ir solas por la noche, que lo editó Lumen. Es un proyecto en el que colaboraron diferentes autoras hispanas, tanto de España como de Latinoamérica. Es una recopilación de relatos de estas autoras que tratan de lo mismo, de la violencia de género, básicamente. De cómo todas tienen alguna experiencia o conocen a una amiga que puede contar agresiones sexuales que hayan sufrido, de cómo los hombres se han aprovechado de ellas, de cómo no querían dar nombre a una violación y la llamaban de otra forma para tener más tranquila su conciencia. Estos dos libros consiguen generar una sensación de miedo palpable. ¿Por qué? Porque todas las mujeres tenemos una historia parecida que contar. Y eso es muy, muy triste, pero es necesario conocer otras voces que te ayuden a no sentirte sola, a que le pongas nombre a eso que has vivido. Y ya para acabar os leo dos fragmentos de dos autoras distintas y cerramos el vídeo, ¿vale? El primero es de la página 59 y es un fragmento de Teatro de objetos de María Polguera. Dice así: es como un esqueleto, del tamaño de una marioneta de papel maché. Está hecho de recortes de periódico, que cuentan las historias de mujeres que bajaron las escaleras de una lavandería, que salieron a pasear en bici o que volvían a casa caminando en zigzag. Este esqueleto mío no es grande, pero pesa. Soy su ventrílocua. Lo siento en mis rodillas, enguanto la mano, giro su cabecita para que me mire y le hago preguntas. El esqueleto siempre me repite las historias que lo empapelan. Este fragmento lo he escogido porque creo que resume muy bien todas las historias. Ya el último fragmento para cerrar potentemente el vídeo es de María Fernanda Ampuero, de la página 236. Mamá me enseñó con sus gestos que son ellos y no nosotras los dueños del mundo. En el cordón umbilical de la calle, mamá me dio de comer de su miedo. Esta última oración me parece de lo más... Es que ya he utilizado la palabra potente, no sé qué más decir, sinónimos, chica. Voy a repetir potente, me parece muy potente y tengo ganas de empapelar mi casa con ella. Porque esa sensación de educarnos en el miedo de una generación a otra, de ser las mujeres las que tenemos que tener cuidado, creo que se recoge muy bien en esto de: en el cordón umbilical de la calle, mamá me dio de comer de su miedo. Porque siempre es a nosotras a los que se nos dice: no vayáis muy tarde, tened cuidado con vuestra copa, no te fíes de no sé quién, ten cuidado no sé cuántos. Entonces, como mensaje final de este vídeo, que no tenía pensado que fuera muy intenso, pero lo va a acabar siendo porque yo soy María Intensa, creo que con todas las lecturas de las que he hablado tenemos que hacer un pensamiento. No sé si en castellano se dice así, pero en catalán decimos fer un pensament. Y replantearnos, aparte de cómo nos han contado la historia, cómo educamos hoy en día a las niñas y a los niños y a las niñas. Sacad vuestras propias conclusiones, pero creo que es hora de educar de una forma distinta. La educación es la base para el cambio. Resumiendo, quiero que os quedéis con que tenemos que cuestionarnos las cosas y dejar de educar a las niñas en el miedo. Y hasta el próximo vídeo, lo dejo así de intensa. Bubi, vol dir adeu? Vine. Sí que ben que diré.